Hello people, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo tutorial. Os vamos a enseñar un movimiento increíble, súper bonito, además de nivel intermedio, por lo que si llevas poquito lo puedes aprender y si llevas mucho será muy fácil aprender este movimiento. Y estamos hablando ni nada más ni nada menos de... bueno, pues en verdad no sabemos el nombre, pero adentro vídeo. Realmente no sabemos el nombre porque en sí esto es una especie de combo recogido de varios movimientos clásicos dentro del Cardistry, como podréis estar viendo. Pero hemos creído conveniente escoger este tutorial, ya que como os decimos es de un nivel intermedio y que sobre todo porque juega mucho con el flow dentro del movimiento. Y esto viene genial para seguir añadiendo buenas bases a tu aprendizaje de Cardistry. Así que si quieres aprender este movimiento, quédate conmigo y vamos allá. Por cierto, una cosita más. Al final del vídeo hay una pequeña sorpresita que os vamos a anunciar, así que quédate hasta el final, ¿vale? Te quedas aquí conmigo, ¿vale? Luego nos vemos. Venga. Bueno gente, pues vamos a aprender este movimiento de aquí, que como hemos dicho no tiene nombre, pero que es un combo muy bonito. Además, como veréis, tiene un agarre que podréis haber visto seguro, que es este de aquí, que es el del Scissor Cut. Este movimiento que también tenemos explicado en el canal, así que os recomendamos aprenderlo, pero si queréis aprender primero este movimiento y luego el Scissor Cut podéis, ya que no utiliza toda la mecánica del Scissor. Si os fijáis, solo se mantiene arriba y sale y entra, así que si aprendéis primero esto, luego para hacer el Scissor os puede venir muy bien. Ahora sí vamos a explicar el movimiento y vamos a empezar primero en agarre dealer. Lo subimos a straddle. El agarre dealer sobre todo lo recomiendo porque es el agarre que tienes que tener de normal en la baraja. Entonces luego venimos a hacer el straddle. La posición de straddle es con todos los dedos pues elevados y una vez aquí partimos la baraja en 3 montones. Vamos a intentar que los 3 montones sean bastante iguales, aunque el de aquí arriba va a ser un poco más grande. ¿Por qué? Porque va a ser el que partamos en 3, ¿vale? Como veis los tengo partidos y una vez partidos este paquete de aquí abajo cae en mi mano y reposa. Importante que repose, está tranquilo. Si os fijáis no lo tengo agarrado, está reposando. Una vez estemos aquí vamos a abrir este paquete de aquí, ¿vale? El que tenía aquí con el dedo índice y el dedo medio. El que tenía aquí, como si podéis ver aquí lo que estoy señalando, disculpad, bueno, este paquete de aquí, me habéis entendido, ¿no? Voy a intentar ser más claro, a ver. Vamos a coger ahora con el dedo pulgar y vamos a apoyarlo, ¿vale? Y aquí vamos a hacer presión con el dedo índice y con el pulgar, es decir, va a quedar este paquete sostenido, ¿vale? ¿Para qué? Para que el paquete... uy, voy a volver a abrirlo. Aquí, para que este paquete de aquí lo pueda sacar, ¿vale? Porque lo que me interesa es sacarlo y hacerlo bien también, que parece que no me sale. Ahí. Vamos a intentar sacarlo y una vez sacado vamos a seguir presionando y vamos a hacer un movimiento con el dedo índice y el dedo pulgar y moviendo la muñeca, ¿vale? Para que el paquete sobresalga. Vamos a volver a sacarlo. Como digo, este paquete de aquí tiene que sobresalir por fuera, cogiendo con el dedo medio y el dedo pulgar. Y una vez llegado aquí arriba, el mismo paquete, este de aquí, va a caerse. Al mismo tiempo vamos a coger con el dedo índice y el dedo pulgar de la mano izquierda y vamos a sacar un poquito el paquete. Esto os va a costar al principio, es normal, ¿vale? Los dedos, estirarlos de esta manera es algo que al principio cuesta, pero que poco a poco os vais a ir adaptando. Además, siempre recordar la memoria muscular de los dedos. Al principio los movimientos os van a costar mucho, pero al día siguiente, simplemente al día siguiente, pasadas 24 horas, puede que ya la mano haya adaptado mucho mejor el movimiento, y esto es por la memoria muscular. Así que como digo esto, vamos a sacar el paquete de aquí. Como decía, una vez aquí el paquete va a caer y, si os fijáis, voy a sacar moviendo el dedo hacia afuera. O sea, importante que lo mueva hacia afuera para que se abra, ¿vale? Si simplemente lo intentáis sacar así no podréis. Tenéis que mover el dedo pulgar hacia afuera. Y una vez estoy aquí, me queda este paquete para que a la vez que yo lo muevo hacia afuera, este movimiento va continuo, yo lo apoyo en el pulgar. Ahora se queda en el pulgar y yo lo tiro hacia adelante. A la vez que lo tiro hacia adelante, fijaos que mi pulgar sigue ese movimiento para luego volver a salir y volver a meterse. Y esto es lo que le da más flow al movimiento. Si yo simplemente lo dejo aquí y cuando tiro hago así y lo dejo, no da tanto flow como si yo intento ir jugando como para que los paquetes se vayan, parece que se vayan lanzando, ¿no?, entre sí. Así que vamos a volver a empezar. Abrimos el paquete. Una vez abierto pues el tercer paquete y apoyamos con el pulgar para volver a sacar este paquete. Aquí ya, esta pequeña abertura, tenéis que imaginar que estáis jugando como con una especie de balón, ¿vale?
ese balón va jugando en vuestras manos y se va deslizando, y este movimiento imita mucho eso, porque lo que tenéis que intentar también es que el movimiento no sea muy abierto. Mientras más abierto sea, menos estético se verá, ya que lo que tenéis que intentar es que parece que todos los paquetes están moviendo entre sí. Así que recordad, abrimos y una vez estiramos, este movimiento de abrir tiene que ser un pequeño juego entre vuestros dedos en el que yo deslizo y una vez vengo, quito ese paquete. ¿Veis ese juego de dejar el paquete y volver a abrir? Y voy a dejarlo, mi dedo lo persigue, se vuelve a abrir y bueno, yo lo cierro haciendo un golpecito, como dejándolo porque me gusta estéticamente, pero si simplemente a lo mejor lo volvéis a poner encima también, pues queda muy bonito. Eso a vuestra propia elección. Así como tip final, os voy a recomendar mucho que para cuando practiquéis el movimiento lo hagáis de forma muy lenta. Como os he dicho, con el tema de la memoria muscular, vuestros dedos tienen que recordar, memorizar ese movimiento. Es por eso que si al principio seguramente, como a todos nos pasa, querréis que, ay, yo quiero que me salga ya, quiero ver cómo hago el movimiento bien. No, eso no funciona así. Nada en la vida se consigue rápido, así que poquito a poco. Seguramente consigáis hacer el movimiento en un par de semanas, pero para hacerlo bien fluido, recordad que es pasito a pasito. Así que bueno, como tip final me gustaría añadir algo si te has quedado aquí al final del vídeo, así que muchas gracias por quedarte al final. Y es que quiero enseñaros además esto de aquí, y es un pequeño añadido que puede hacer que el movimiento sea running gag. ¿Qué significa running gag? Que lo puedes hacer como muchas veces el mismo movimiento de manera seguida, ¿no? Casi infinita, pero no, en este caso no es infinita, porque como veis saco esos paquetes de aquí arriba y en algún momento se me van a agotar. Pero bueno, si queréis aprenderlo tenéis que hacer pues todos los pasos que habíamos explicado hasta llegar aquí arriba, pero aquí en vez de apoyar todo el paquete, lo que voy a hacer es abrir este paquete pues en dos y la parte de abajo es la que voy a apoyar y ahí sí que voy a hacer el mismo movimiento que había enseñado antes. Una vez llegado aquí, voy a volver a abrir, ahora me he quedado con poco, he de decir que tenéis que intentar pues que el paquete de medio, que es el que vais a sacar, tenga bastantes cartas si queréis hacerlo de manera más seguida. Entonces, como digo, vamos a coger este paquete, lo vamos a abrir y lo vamos a tirar hacia adentro. Y volvemos y tiramos hacia adentro. Y cuando queramos acabar, pues como había explicado antes, lo hacemos de esa. Jope, nunca puedo acabar viendo el vídeo.